Frente a la Plaza Manuel Becerra se encontraba la fábrica de hielo, conocida como Farpe. En 1954 se concedió la autorización para su puesta en funcionamiento y continuó activa hasta principios de los años 90. La solicitud para la instalación de la fábrica de hielo Armadores Pesqueros, su nombre completo, la realizó Felipe Linares Barber, con la intención no solo de producir hielo, sino también la de poseer cámaras frigoríficas. La petición fue aceptada por la autoridad portuaria, que cedió a cambio de un canon anual los terrenos donde antes se encontraba el campo de fútbol del Club Victoria. En un principio, la fábrica podía generar 100 toneladas de hielo cada 24 horas y almacenar 1000 toneladas de hierro en barras. Muy pronto, esa producción fue insuficiente y se aumentó su capacidad de producción de hielo a 180 toneladas diarias, para hacer frente a la gran demanda que recibía el Muelle de la Luz, que se había convertido en el año 1972 en el que más hielo necesitaba de todo el Estado español. Una vez cerrada la fábrica, el solar fue subastado por la autoridad portuaria en el año 2002, haciéndose con su propiedad un grupo inversor. En el año 1985 ya se habían iniciado los trámites para cambiar los usos permitidos en la parcela, proceso que terminó en el año 2012, cuando el planeamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria autorizó la construcción en ella de 2 edificios, uno de 18 plantas y otro de 9. Además, se permitió una zona comercial de 2 alturas. A cambio, el Ayuntamiento recibió la parte del edificio destinada a oficinas, con la finalidad de crear un centro de día. Curiosamente, antes de la demolición de la fábrica, su edificio sirvió para recrear la embajada alemana en Casablanca, en la película Aliados, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Brad Pitt en el año 2016. ¿A qué edad empezaste a trabajar en Farpe? Con 17 años y poco. ¿Y cómo llegaste allí? ¿Una entrevista de trabajo? ¿Te recomendaron? No, lo que pasa es que mi tío era el encargado de la carpintería de Lloré y Henares. Y allí habían puesto a 2 primos míos a trabajar. Y como necesitaba un ayudante, entré yo con ellos allí a echarle una mano allí. Y ya desde entonces seguí hasta que se cerró la fábrica. Cuando entraste en la fábrica, ¿qué se hacía? No solo se fabricaba hielo, ¿no? También funcionaba como... Era fábrica de hielo y armadores pesqueros. Los mismos barcos de Lloré y Henares descargaban el pescado allí y allí se elaboraba, se congelaba y se mandaba para países africanos, a Villanta, Coradi. ¿Y cuando empezaste, qué trabajos hacías en la fábrica? Yo trabajaba de carpintero, de ayudante de carpintero hasta que me quedé de oficial. ¿Y qué hacía un carpintero allí en...? Bueno, el mantenimiento de toda la fábrica, había bastante trabajo de carpintería. Además de obras nuevas que se hacían, pues se amplió en la parte de los tanques que trajeron después, más tarde, unos tanques automáticos de Holanda, y había que hacer unos paneles y revestimiento de corcho y cosas de eso. O sea, que empezaste trabajando todo lo que era la madera dentro de la fábrica. Exactamente. ¿Y luego cambiaste de...? No, seguí en lo mismo, en el mantenimiento de lo que hiciera falta allí, de alguna obra o algún trabajo de carpintería. En las épocas de máximos trabajadores, ¿cuánta gente llegó a trabajar allí? Ahora mismo no sé con exactitud, porque había gente en el hielo
había gente en el pescado, había gente en máquinas. Y vamos, no sé cuánta gente podía haber totalmente, pero yo creo que 70 y tantos, 80 y tantas personas. ¿Y trabajaban también mujeres en la actividad? Sí, sí, claro, en la elaboración del pescado. Normalmente la gente, por el nombre supongo, eso de fábrica de hielo, lo asocia más a lo que sería el hacer hielo. Era fábrica de hielo y armadores pesqueros. O sea que como Sí. era de Lloré y Linares también, y Lloré y Linares tenía los barcos, pues su propia pesca la elaboraba allí. ¿Y también prestaban servicio a otros armadores o solo? Sí, 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 no, vendían el hielo a otros barcos que necesitaban el hielo para faenar en el mar, en la pesca. ¿Y de los trabajadores había mucha gente de la isleta o no había un predominio así de...? Había bastante gente de la isleta, bastante gente. En lo que sería la maquinaria y demás, todo eso fue hecho por Jaime Linares, ¿no? Por Sí, esa sí, empresa, fue sí, adquirida por él. quien montó eso fue Lloré y Linares. Lloré Sí. y Linares. ¿Y cuántos años estuvo usted trabajando allí? Pues casi 20, 18 y pico, 19 y pico. Fue desde los 17 años hasta los 31 al menos. Supongo que la fábrica tendría sus momentos altos y sus momentos bajos. ¿Cuándo empezó a bajar un poco la producción como para llegar al cierre? Bueno, cuando empezó la competencia, porque después se hizo otra fábrica de hielo de Ojeda, en el mismo muelle, ¿no? en el muelle pesquero. Y ahí ya empezó, más o menos se notó que iban... También tenía una competencia antes porque era la IPASA, una fábrica de hielo que estaba donde está hoy el parking al lado de la Casa del Marín. Sí, el aparcamiento Saba. El Saba, donde estaba Saba, había una fábrica de hielo antigua que se llamaba IPASA. Y claro, esta se montó después haciendo la competencia, pero claro, es más moderna que la otra. Y el cierre de ¿por qué cerró la fábrica al final? ¿Cómo? Bueno, porque entonces empezaron a venir los barcos frigoríficos. Ya no necesitaba tanto barco de hielo para el fresco. Entonces congelaban la pesca en alta mar. ¿Y no se pensó reconvertir por los dueños o no sé, una vez que...? Quisieron reconvertir, y de hecho cuando se cerró cerró para una reconversión de almacenes frigoríficos. Quitaban el hielo o dejaban una parte del hielo mínima, pero hacer almacenes frigoríficos, que de momento era más moderno y más rentable. Y a lo mejor había hasta menos competencia en aquel momento. Seguramente, pero como no se llegó a un acuerdo después con el personal, se cansaron y no se volvió a abrir. O sea que hubo posibilidades de que lo que es la fábrica, la actividad continuara. De reconvertirse, sí, claro. Y Y fue la idea de la reconversión. O sea, la idea no era cerrar y dejar toda la gente en la calle, sino creo que la buena intención de los jefes era mantener el número más elevado de empleados. ¿Y cómo era la relación de los trabajadores en sí? ¿Había...? Buena, Era francamente buena, sí. Hombre, dentro de todo influía el nivel de educación de la totalidad, pero sí, la mayoría pues había muy buena relación. ¿Y se acuerdan los nombres de los encargados que había? Sí, claro, me acuerdo, el jefe de máquina era Jeremías Franqui, el gerente don Juan Quevedo Berneta, el jefe de hielo don Andrés Sánchez y el jefe de la manipulación del pescado don Manuel Calero. En lo que sería el tiempo que estuvo en la fábrica, me está comentando también que al principio eran tiempos difíciles, ¿no? Yo creo que la fábrica dio trabajo a mucha gente. Hombre, claro, del entorno. Claro. Porque no era una época que tampoco había tantos sitios donde encontrar trabajo. Donde encontrar trabajo. Fue a principio de que empezó a fluir un poco la buena marcha de la economía en este país. Y en lo que sería, usted cuando empezó a trabajar allí, me había comentado antes de empezar la entrevista, como que no era trabajador de Farpe, que venía de la... Pertenecía a Lloré y Linares. ¿Ellos lo mandaron allí a trabajar? Porque mi tío era encargado de Lloré y Linares, de los barcos. Y entonces, dos primos míos trabajaban allí, y entonces como necesitaban un ayudante, me mandaron a mí a trabajar. ¿Pero luego tuvieron que hacer el cambio de contrato a lo que es la nueva empresa? ¿O sí? No, después no hubo ningún tipo de problema. Cuando yo salí de la mili, hablé con don Miguel y le dije que
que yo había hecho el servicio militar y que volví a trabajar otra vez. Y estuve un mes en Lloret y Henares, pero me pasaron para Farpe y ya me hicieron del personal de Farpe. O sea, que le respetaron el puesto Sí, de sí, trabajo. totalmente. Con la mili. Todo. ¿Había tradición también a lo mejor de padres e hijos trabajando? ¿Había familias que entraban o no? Yo creo que no. O sea, con otras empresas así siempre hubo... Hombre, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando empezó a eso, yo creo que incluso de la misma fábrica de hielo de Ipasa, llevaron algunos. Yo creo que el encargado, el jefe de máquina fue maquinista también en Ipasa, me parece. Sí, tampoco había tantas empresas de... Sí, y era más conocedor del tema del frío, ¿no? De la maquinaria. ¿Y la venta de hielo qué se hacía? ¿También a barcos? ¿Se suministraba a barcos? Sí. Los camiones cargaban, habían unas moledoras del hielo que lo llevaban ya picado. Porque el hielo salía en bloque, ¿no? Sí, salía en bloque. Y entonces lo picaban, lo molían, cargaban los camiones molidos y había unos estibadores que en principio pertenecían a Farpe o a una empresa particular, pero después pertenecieron a Portuario, porque fue cuando la reconversión de Portuario y intentaron que ellos pertenecieran a Portuario, me parece. O sea, que tenía que decir sus propios trabajadores para el suministro de barcos. Para descargar el hielo en los barcos. Es que según las estadísticas, este puerto se convirtió en que más hielo necesitaba casi de todo el estado, de los años 70 y pico. Claro, porque había mucho movimiento de barcos de pesca aquí. No sé si eran las flotas, qué flotas pesqueras eran las que accedían, supongo que sería... Sin ser los de Lloret y Henares. De Lloret y Henares yo me acuerdo del nombre de... El Chipude, Alcocó, Tafira, Roquenublo. Más tarde vino un barco grande, pero que ya no necesitaba hielo, frigorífico, que era el Toula, un barco frigorífico que ya hizo la compañía Lloret y Henares, pero que no necesitaba hielo. Fue donde empezó la decadencia entonces de... Seguramente, porque claro, al no haber tanto barco que necesitara hielo, pues ya la venta de hielo fue bajando un poco. Y cuando pasas ahora por ahí, ves aquello que se ha tirado... Hombre, fue mi segunda casa. ¿Qué se siente? Fue mi segunda casa porque teníamos el taller en la entrada de la esquina donde está la puerta de cristal, en el tercer piso. Y aquello fue mi segunda casa durante tantos años y que me llevaba muy bien con toda la gente. O sea, que guardas muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos, buenísimos recuerdos. Y así con ex trabajadores y demás, ¿se suelen ver? ¿Tienes algunos así? Ya van quedando muy pocos. Pero creo que queda alguno todavía, sí. O sea, lo que te comentaba eso, cuando pasas por allí y ves eso, entonces... Sí, yo paso todos los días porque bajo por ahí para salir de la isleta y claro, lógicamente, incluso... Este martes, que yo todos los martes suelo salir con mi mujer al supermercado El Campo, pasaba por ahí, se están vendiendo unos pisos y le dije a mi mujer, coño, compramos un piso aquí, si mi mujer no, porque aquí hay mucho movimiento de coche y así mucho ruido y mucho polvo. ¿Estuviste entonces trabajando 20 años? Casi 20 años, no fueron 20 total, pero casi 20 años, sí. O sea, entonces, en aquella época también... Entré en chiquillo, me casé trabajando allí e incluso después cuando montamos el negocio estuve trabajando 6 años en los dos sitios, allí de empleado y de autónomo con el negocio. Con el negocio del asadero. En el asadero. Curioso, eso también ya no se ve tanto, ¿no? La gente con esos sacrificios de... No, pero como habíamos hecho la sociedad, mi hermano llevaba el negocio y yo, pues cuando salía le echaba una mano, pero trabajaba en los dos sitios. Curioso. Y en esa experiencia de los 20 años, como decíamos, de trabajo, supongo que al principio los sueldos, ¿no te acuerdas? Tu primer sueldo. Yo me acuerdo que me empecé a trabajar, me pagaba 350 pesetas a la semana. ¿Y eso en la época cómo era un sueldazo. De hecho, Lloret y Henares tenía un administrador, don Domingo, no me acuerdo el apellido ahora, que le preguntó a mi tío, don Domingo, ¿qué sueldo le ponemos al muchacho? Y dice, póngale el sueldo de un hombre porque es un niño serio. Póngale el sueldo de un hombre porque es un niño serio.
También me decía que también había cierta, por la dirección de la empresa, no por los dueños, para préstamos, para que había atención. Sí, siempre. Don Miguel era una persona extraordinaria. Muy buena persona. De hecho, ya lo digo, yo en alguna ocasión le pedí algún anticipo y me lo daba con toda la facilidad del mundo. Para ir pagando poco a poco. Yo solía ir a la casa a hacer algún trabajo y la caja fuerte se quedaba abierta con joyas y con dinero. Y yo le decía a la señora doña Ana María, cierre la caja. Y doña Ana María me decía, pero Domingo, tú eres bobo si tú eres como un hijo nuestro. Empezaste ahí un chiquillo, tú eres como un hijo nuestro. Pues realmente entonces fuiste uno de los que más años estuvieron trabajando de seguido. Más o menos. Hubieron algunos que empezaron un poco antes, pero también es posible que se tuvieran que marchar por enfermedad o por algo un poco antes. Pues nada, Domingo, muchas gracias por este tiempo, por recordar lo que fue Farpe en la isleta, que Estamos para referencia. Estamos para esto y para recordar a Pepito Saavedra, que fue muy buen amigo mío, y tu tío Noli también. Sí. Los dos trabajaron conmigo ahí. Muchísimas gracias por este tiempo. Pues nada, lo que ustedes necesiten, aquí estamos.